vamos a recordarle que durante toda esta etapa que estuvimos viendo, ¿sí? Que estuvimos viendo la parte de prótesis, abordamos todo lo que sea prótesis fija, ¿sí? Y a partir de la clase de hoy, sí, que van a ser temas del último examen parcial, vamos a ver todo lo que concierne a prótesis removibles, ¿sí? A modo de recordatorio, acuérdense que las prótesis removibles podemos tener las prótesis parcial removible y la prótesis total removible, ¿sí? En esta primera etapa, ¿sí? De los próximos teóricos, vamos a ver todo lo que sea en relación a prótesis parcial removible, ¿sí? Eh, que acuérdense que toda esta parte de prótesis parcial y prótesis total que van a abordar esta parte del año ustedes lo van a realizar el año que viene en los pacientes, ¿sí? Bueno, voy, doctor Pesini, te dejo en la clase. Está muteado el micrófono. De nuevo, a ver. Ahí está. Sí. ¿Ahí se escucha bien? Bueno, sí, debería. ¿Se escucha? Sí, profe, se escucha. Bien. Si dejen los micrófonos muteados. Si necesitan hacer una pregunta, sí, activar el micrófono y me preguntan, no hay problema. ¿Estamos? Bien. Profe, dejó de compartir. Ya voy a poner a compartir, todavía no empecé. No sé bien por qué no van a ver maximizada la diapositiva, porque yo en mi máquina la veo maximizada, digamos. Así que bueno, van a ver en ese formato. Vamos a hablar entonces de prótesis parcial removible, que es otra de las áreas que vamos a conocer. Hablamos de prótesis fija, prótesis completa y prótesis removible. La prótesis parcial removible, ahora les voy a dar un concepto, es aquella que busca resolver el problema del paciente parcialmente desdentado, restaurando piezas dentarias y tejidos subyacentes, por medio de un dispositivo mecánico que puede ser retirado por el paciente o por el profesional sin desmedro de su estructura, es decir, sin dañar su estructura. ¿Se entiende? Bien, acá vemos una imagen de este paciente, es de prótesis Profe, completa. disculpe, Sí, la diapositiva no está pasando. ¿nos está pasando la diapositiva? Ahora sí. A ver, ahí, bueno. Entonces voy a compartir así nomás. Bien, este es un paciente de prótesis completa, totalmente desdentado, a diferencia del que vamos a ver ahora, que es el paciente parcialmente desdentado, es decir, que presenta piezas dentarias y algunas brechas, ya zonas desdentadas. Cuanto antes o cuanto más temprana edad pierda las piezas dentarias, mayores van a ser los problemas que presente. ¿Está? Va a haber más pérdida ósea. Vamos a seguir la siguiente. Pérdida ósea, transformación de la mucosa oral, quiebre del equilibrio dentario. La pérdida ósea es porque al perder la pieza dentaria, el tejido óseo se remodela y se va lentamente reabsorbiendo. Se transforma la mucosa porque es una mucosa que es se torna más fibrosa porque está expuesta a la masticación, a los alimentos, cosa para la que no está preparada, digamos. Se produce un quiebre del equilibrio dentario porque
el equilibrio dentario está dado por las piezas mesiales, las distales y las piezas antagonistas. Es un equilibrio de fuerzas. Si perdemos una pieza dentaria, esas fuerzas dejan de estar en equilibrio. Entonces los dientes pueden rotar, pueden migrar, pueden erupcionar y ahí se rompe el equilibrio. Hay pérdida funcional porque hay disminución de la superficie oclusal, deficiencia masticatoria. Al no tener piezas dentarias, obviamente vamos a masticar en forma deficiente. Y por supuesto, el aspecto estético. Como les decía, las condiciones normales de equilibrio son las piezas anteriores, las posteriores, lo que sería el componente horizontal y el componente axial con las piezas dentarias antagonistas. La pérdida de cualquier pieza dentaria rompe ese equilibrio y hace que migren o cambien de posición las piezas dentarias remanentes. Y por supuesto hay modificación de las estructuras parodontales por esa misma destrucción. Entonces tenemos cambios posicionales, distalización, distalación, es decir, se van a separar las piezas dentarias. Denme un segundito. Bien. Fíjense acá cómo hay extrusión o migración acá hay reabsorción de hueso. Migración, extrusión, mesialización, que es lo que les contaba hoy. Hay cambios en los tejidos dentarios, hay atrición. ¿Por qué? ¿Por qué creen que, miren la diapositiva de arriba donde les marco con el cursor? ¿Por qué creen que pasa eso? Esta atrición o ese desgaste de los dientes. Que usa más los dientes anteriores para la masticación. Correcto, como tiene una deficiencia de dientes posteriores, mastica con los anteriores y ahí arriba van a ver que tiene coronas, probablemente de cerámica, que son más duras que el tejido dentario, entonces terminan los tejidos dentarios gastándose. Hay atracción, hay anfracción, hay abrasión, ¿ven cómo se gastan? Y esos desgastes aumentan el riesgo de caries, obviamente, al no tener la producción del esmalte, la dentina expuesta es más propensa a la caries. Como les dije, hay pérdida del volumen óseo, transformación de la mucosa, modificación de la encía marginal, se vuelve más fibrosa y hay aumento de la inflamación. Miren la pérdida ósea, ahí hay pérdida ósea, ahí hay pérdida ósea. Acá también, por lo tanto, hay migración de la encía. Y así tenemos los aparatos removibles con los distintos diseños que ya vamos a llegar ahí. Entonces, para ir amigándonos con este tipo de restauración, vamos a hablar de los componentes de la prótesis parcial removible, que eventualmente van a escuchar que algún docente cuando dé la clase diga PPR nomás en vez de prótesis parcial removible, porque nos da como más fácil la abreviatura. Primero tenemos los conectores mayores, que es esto que ven acá, es el que une todas las partes, es este que ven acá, abajo, es el que une todas las partes de la prótesis. Los conectores menores, los retenedores, la base y los dientes. Entonces vamos a empezar por los retenedores.
Retenedores son los también llamados ganchos, ¿está? Que ven ahí, que es el que le va a dar retención a la prótesis parcial removible, a los dientes. O sea, va a permitir que se prenda a los dientes y tenga retención, no se caiga. Las bases es donde va apoyada la encía artificial y los dientes artificiales sobre las bases y la encía artificial. Los conectores menores son estos que ven acá que unen todos los componentes al conector mayor. Esos son los conectores menores, los que unen los componentes como ser, acá tenemos la base, tenemos los retenedores con su apoyo y ahí tenemos el conector menor que baja al conector mayor. Acá tenemos el retenedor y el conector menor que baja al conector mayor para unirlo. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos entonces a las indicaciones. Indicaciones. Brechas muy largas, es decir, brechas muy largas ya se refiere a cuando ya faltan, por ejemplo, 2 molares. En prótesis parcial removible no se tiene en cuenta el tercer molar como componente, digamos, o como pieza dentaria que nos ayude a dar la clase. Entonces, se toma hasta el segundo molar. Y brechas muy largas nos referimos ya, por ejemplo, si falta primer y segundo molar. Al no haber un pilar posterior, o sea, un pilar detrás del primer molar, y faltando primero y segundo, no hay nada que nosotros colocamos, no hay ningún puente que sostenga esa brecha. ¿Me explico? Yo no puedo hacer un puente ahí porque no tengo nada que me apoye atrás cuando son brechas largas. Entonces, la única solución es o una removible o un implante, o 2 implantes. Después, otra indicación son brechas múltiples, cuando falta así, tenemos uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no, y si no tenemos que hacer una prótesis fija ahí, ya sería complejo y costoso. Falta de pilar posterior, que es lo que le estaba explicando. Bueno, son brechas largas. Condición parodontal o periodontal debilitada con pronóstico favorable, esto es, el paciente tiene un problema periodontal, pero si lo tratamos, el pronóstico es favorable, quiere decir que puede responder bien al tratamiento y se puede colocar una prótesis parcial removible. Grandes reabsorciones del hueso residual, y esto es, por ejemplo, ahí cuando hay mucha reabsorción y están los implantólogos y dicen, no, implante, bueno, si hay mucha reabsorción, es complejo poner implante o es difícil o hay que hacer injerto de hueso, un tratamiento de 6 8 meses que a veces el paciente no quiere o no puede afrontar. Y al haber mucha pérdida de hueso, eso se puede compensar con encía artificial. El factor económico, obviamente, es mucho más barato una removible que poner 5 implantes, por ejemplo. Y también como prótesis provisional o provisoria, cuyo tratamiento final será la prótesis por implantes o la prótesis fija. También se usa. Bien, ¿y cuáles son las contraindicaciones? Brechas cortas, ya que en brechas cortas están indicadas o implantes o un puente, por ejemplo. Condición periodontal debilitada con pronóstico desfavorable, es decir, no vamos a poder utilizar piezas dentarias sanas como apoyo para nuestra prótesis, porque
la prótesis parcial removible se va a apoyar o va a transmitir las fuerzas oclusales a los dientes pilares donde se apoya. Si tenemos un estado periodontal desfavorable, no vamos a poder apoyar que nuestra prótesis parcial se apoye y transmitir esa fuerza a los pilares y al hueso, porque se van a caer, digamos, se van a mover y los vamos a perder. Esto se ve mucho, prótesis unilateral o prótesis de un solo lado, se ve mucho, hay muchos técnicos que lo hacen, hay muchos profesionales que lo hacen y en algún punto puede ser justificable si es provisional a un tratamiento de implantes, por ejemplo. Atendible, no justificable, pero está contraindicado, digamos. Mucosa irritable, y eso es, hay personas que son alérgicas, ya sea al acrílico de las prótesis o al acrílico que no es acrílico en realidad, sino al material de las prótesis flexibles, que también se suelen utilizar. Y pacientes con trastorno del sistema nervioso central o con convulsiones o epilepsia, porque en un ataque epiléptico puede tener un accidente con la prótesis. Bien, ¿qué requisitos debe cumplir? No debe dañar ni a los dientes ni al tejido subyacente. Debe ser estable, es decir, no se tiene que mover, tiene que ser estable en su posición. Tiene que tener axialidad, es decir, tiene que transmitir las fuerzas oclusales a las piezas dentarias y las piezas dentarias pilares al hueso. Tiene que tener equilibrio, es decir, distribuir bien todas las fuerzas y tener armonía con las piezas dentarias remanentes y el tejido subyacente. Entonces, para poder diseñar y para entender lo que es la prótesis parcial removible, tenemos que primero clasificar lo que serían las brechas dentarias. Es decir, qué es lo que nos queda en la boca y qué es lo que tenemos que reemplazar o agregar. Y para eso vamos a utilizar la clasificación de Kennedy, que es la más aceptada. Hay otra, eventualmente esto va a ir cambiando. Eventualmente va a ir cambiando, porque ya hay otras que son como un poco más, ¿cómo les puedo decir? Prácticas, si se quiere. Fíjense que esta clasificación es de 1925 y recién ahora estamos hablando de cambiarla. Pero bueno, hay algunas que son como un poquito más aceptables, si se quiere, a esta altura. La clasificación de Kennedy, entonces, es la más aceptada, facilita el diagnóstico con la simple visión del modelo, se fundamenta en la topografía, quiere decir que va a tener en cuenta los dientes naturales que nos quedan y relacionados con las brechas desdentadas. Entonces tenemos la clase 1, la clase 2, 3 y 4. La clase 1 es la que tiene desdentado bilateral posterior. Bilateral, es decir, nosotros tomamos una hemiarcada, la superior, la arcada superior, por ejemplo, tomamos una hemiarcada izquierda y derecha. Entonces, ¿qué pasa por la línea media en el punto de contacto mesial de los incisivos centrales? Si decimos bilateral posterior, quiere decir que es a ambos lados de la línea media. Desdentado bilateral posterior. Clase 2, desdentado unilateral posterior. Solamente hay una brecha de un solo lado de la hemiarcada. Clase 3, desdentado unilateral con pilar posterior. Esto es un solo lado de la hemiarcada, pero tiene el pilar posterior. El pilar, sí, tiene el pilar posterior, que sí o sí
sí o sí, van a entenderlo más ahora, más adelante se lo voy a explicar, tienen que estar los segundos molares presentes, sí o sí. Y clase 4, desdentado bilateral anterior. Quiere decir que es un paciente que presenta una brecha anterior, pero esta brecha tiene que cruzar la línea media. No sé si entendieron, pero en la clase 1, el desdentado bilateral posterior, quiere decir que no está presente el segundo molar. ¿Está? Bien, vamos a un ejemplo. Fíjense acá hay clases, pero también las clases de Kennedy presentan subclases. Es decir, está la clase que es la clase más, la brecha más posterior, que esta de acá y esta de acá le dan la clase, y esta de acá adelante que le estoy marcando sería la subclase, subdivisión. Entonces, esto es una clase 1, desdentado bilateral posterior. Fíjense, no están los segundos molares, no están los segundos molares. Por lo tanto, al no estar los segundos molares, ya es prácticamente una clase 1 y sería subdivisión 1. Acá vemos otro ejemplo donde también hay una subdivisión, porque vemos brechas múltiples. Entonces, ¿cuál sería la brecha más posterior, que es la que nos da la clase? Esta de acá, porque pasa el segundo molar. Esta es la brecha más posterior. Entonces, podemos decir que esta es una clase 2, subdivisión 1, 2. Subdivisión 2. Esta brecha nos da la clase 2, y esta la subdivisión 2. Bien, clase 3, desdentado unilateral con pilar posterior. Ah, pero acá nosotros tenemos un desdentado bilateral posterior. Bueno, entonces la brecha más posterior, que es esta, nos va a dar la clase 3, y esta brecha que es más anterior nos da la subdivisión. Clase 3, subdivisión 1. Y la clase 4 no admite subdivisiones, es decir, no hay una clase 4 subdivisión 1, 2 o 3. ¿Por qué? Porque si yo hago una subdivisión, se transforma automáticamente en otra clase. Si yo, por ejemplo, saco este segundo molar, no va a ser más clase 4, va a ser clase 3, porque es desdentado unilateral con pilar posterior, y la brecha anterior esta me va a dar la subdivisión. En clase lo vamos a ir a trabajar. Sí, Profe, una consulta. Dijo entonces que en el desdentado, el unilateral con pilar posterior, que sería clase 3, sí, siempre tiene que estar presente entonces segundos molares. siempre. Bien. Siempre tiene que estar presente los segundos molares. ¿Por qué? Bueno, en realidad eso no le dicen los libros, eso es un sistema propio, digamos, que yo lo utilicé ya cuando era alumno. Siempre ustedes tienen que mirar para dar la clase de atrás hacia adelante. Y decir, ¿están los segundos molares? Vamos a esta clase 3, por ejemplo. Sí están los segundos molares, ¿sí? Entonces, si están los segundos molares presentes, no puede ser ni clase 1 ni clase 2. ¿Entienden eso? ¿Entienden eso? O sea, si están presentes los segundos molares, no puede ser ni clase 1 ni clase 2. Porque la clase 1 y clase 2 son desdentados bilateral posterior y unilateral posterior. Al estar presente el segundo molar, ya no puede ser ni 1 ni 2. Entonces, ¿qué miramos después? Si tiene subdivisiones. Si tiene subdivisiones, bueno, no puede ser nunca clase 4, es clase 3. Si no tiene subdivisiones, tenemos que mirar si esa única división es bilateral o no. Si es bilateral, es clase 4.
Vamos a tener otro ejemplo. A ver, como si yo miro de atrás para adelante y tengo solamente un segundo molar. ¿Qué clase ya no puede ser? Clase 3. ¿Y uno? ¿Clase No puede uno y 4? Ah, no, no, no. correcto. Sí, ¿Oh, no puede sí? ser ¿Sí? ni clase. Si está presente solo un segundo molar, no puede ser clase 1 porque tiene un molar. No puede ser clase 3. No puede ser clase 3 porque en la clase tiene que estar presente los dos. Y no puede ser clase 4. O sea, ya está. ¿Se entiende? Ah, profe, sí, se entiende. Gracias. Y si yo miro de atrás para adelante, como les digo, y no tengo ningún segundo molar, ahí tengo que mirar, a ver, ¿puede ser clase 3? No. ¿Puede ser clase 2? No. ¿Puede ser clase 4? No. ¿Está? Se simplifica un poco si observamos, a ver, ¿qué clase sería esta, por ejemplo? La 4. Clase 4. Muy bien, muy bien. ¿Qué clase sería esta? Clase 1. Perfecto. Ya que estamos entendiéndonos, es clase 1. Y si pedimos un poquito más, ¿qué subdivisión sería? 2. Muy bien, subdivisión 2. Clase 1, que sería esta, y esta la que le da la clase. Y la subdivisión está en esta brecha y en esta brecha. Subdivisión 2. Perfecto. A ver si no me responde siempre el mismo. A ver ahí. ¿Qué clase? Profe, disculpe, ¿y qué es lo que Sí, marca que la división sea uno o dos? la cantidad de brechas. Ah, A ver, la misma que me habló recién. ¿Cómo te llamas? Julieta, ¿Eh? Julieta. Bien, a ver, Julieta. ¿Qué clase sería esta? Em, ¿Es clase 3, profe? desde clase 4 ¿no es? La clase Clase 4. 3. Ahí está. La clase 4 no admite subdivisiones. O sea, si vos ves muchas subdivisiones, 4 no es. ¿Está? ¿Están los segundos molares? Sí, están. Entonces no puede ser ni uno ni dos. En el caso de la clase 3, siempre la clase, en todas las clases en realidad, la brecha más posterior es la que da la clase. Y la subdivisión son las que sobran. En este caso, por ejemplo, vos tenés que las más posteriores son iguales. Al segundo falta solamente el primer molar de cada lado, ¿sí? Entonces elegís la que quieras. Una brecha te da la clase. Lo demás es subdivisión. Clase 3, acá por ejemplo, subdivisión 1, 2, 3. ¿Está? Clase 1, bilateral posterior. O sea, estas dos no se cuentan como subdivisión. Clase 1, subdivisión 1, 2. Ah, Vamos hasta bien. ahí. ¿Eh? Bien, vamos a otra. Esta. ¿Qué clase sería? Clase Clase 1. Clase 1. subdivisión. Clase 1, subdivisión. No, subdivisión 2 sí. Subdivisión 2, correcto. Acá está clase 1, posterior. Estas dos brechas nos dan la clase 1, 2. Clase 1, subdivisión 2. Digamos, nos estamos adelantando un poco. Lo que pasa es que ya muchos entendieron rápido el tema de las clases. Así que bueno, ya vamos practicando. ¿Qué clase Clase sería 2. esta? Clase 2, correcto. Esta brecha es la que da la clase. ¿Y qué subdivisión sería? 4. 4, perfecto. 1, 2, 3, 4. Bien,
A ver si captamos acá qué es. Clase 4. Correcto. Clase 4. Y no tiene, Desdentado bilateral anterior cruza la línea y no media. tiene subdivisiones. ¿Cómo? Y no tiene subdivisiones. Y no tiene subdivisiones. Correcto. Clase 4. Muy bien. Esto es 1. Clase 1. clase 1. Subdivisión. 2. 2. Pues muy bien. Perfecto. ¿Y ahí? Clase 4. ¿No? Sí. Clase 3. Subdivisión 1. Clase 3, subdivisión 1. Esta es la más posterior, que le da la clase, y esta es la subdivisión. No puede ser 4 porque tiene una subdivisión. Al tener una subdivisión, no puede ser clase 4. ¿Y ahí? Clase 1. Subdivisión 2. Clase 1, subdivisión 2. Perfecto. Bien. Ahora, esa es la clasificación de Kennedy de las brechas, o sea, la topografía. Entonces ahí ya nos empezamos a ubicar para poder diseñar nuestra prótesis. Pero otra cosa que hay que tener en cuenta es cómo vamos a transmitir o transferir las fuerzas oclusales al hueso. Y entonces tenemos que clasificar según modo o vía de carga y el fundamento biodinámico de la prótesis parcial removible. La vía de carga es el camino que sigue la fuerza funcional para llegar al hueso. ¿Está? Fíjense, hay prótesis que transfieren más a la mucosa, otras que comparten la mucosa y el diente para transferir la fuerza, y otras que directamente son dentosoportadas. Entonces, vamos a tener una vía de carga dentaria. Si solamente los dientes las piezas dentarias van a recibir las fuerzas, una vía de carga mucosa, si solamente la mucosa va a recibir la fuerza y no alguna pieza dentaria, y la vía de carga mixta, que puede ser dentomucosa o mucodentaria, según la vía de carga sea predominio dentario, o sea, muchos dientes, mucho soporte dentario, o predominio mucoso, más soporte mucoso que dentario. Y ahí tengo también otro secretito que les voy a contar. Vía de carga dentaria, las fuerzas generadas durante el acto masticatorio son transmitidas verticalmente por los dientes al hueso alveolar. La vía de carga mucosa, la cantidad de dientes ausentes, se presenta una gran superficie de mucosa libre, a través de ella se transmitirán las fuerzas masticatorias al hueso y se utilizarán retenedores sin apoyos, porque si yo le pongo un apoyo ya estoy transmitiendo la fuerza un poco, aunque sea a una pieza dentaria. Y vía de carga mixta, cuando existen piezas dentarias remanentes y brechas posteriores uni o bilaterales, la transmisión de las fuerzas se realizará en forma compartida entre piezas dentarias y mucosas. Eso es vía de carga. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es cómo distribuir las fuerzas, o el equilibrio es la superficie de trabajo, que está determinada por la presencia de los apoyos. La forma que surge la unión esquemática de todos los apoyos presentes en un mismo determinado diseño. Y ahí tenemos. En este caso, superficie de trabajo puntiforme. Acá tenemos apoyo en molar, premolar y canino. Triangular, entonces, es la superficie de trabajo. En este ejemplo solamente tenemos apoyo en canino y molar, entonces tenemos forma lineal.
Y en este otro, donde tenemos más apoyos, la superficie de trabajo es cuadrangular. Cuadrangular, sí. Ahora, acá hay una discusión que simplemente queda en discusión, no porque sea una discusión, va a tener que tener una respuesta. Pero siempre dicen, si yo tengo, a ver, cuando se van a un bar y se sientan y la mesa tiene 4 patas, si es en la Costanera o en un otro lugar donde el piso no es muy parejo, las mesas de 4 patas se suelen mover un poco, ¿sí o no? Siempre hay que estar poniéndole un papel, una servilleta, una tapita, algo para que quede firme la mesa. En cambio, las mesas que tienen 3 patas siempre se van a apoyar bien, depende sin importar la superficie. Entonces, hay algunos que dicen que la superficie de trabajo triangular es la más estable, aunque la cuadrangular sea la óptima, pero más difícil de conseguir estabilidad. ¿Me entienden ahí? ¿Me entendieron más o menos? Bien. O sea que Profe, la triangular, profe, entonces es menos óptima, pero más estable. Y la Es- cuadrangular, exactamente. más estable, pero más óptima. Exactamente. profe, ¿los puntos de apoyos serían en caninos y molares solamente? Ahora ya vamos a llegar a eso en los próximos teóricos, pero los apoyos siempre van en molares, premolares y caninos. Vamos a ir a la vía de carga dentaria, por ejemplo, acá. Vía de carga dentaria, me estoy adelantando, chicos, pero como tengo un poquito de tiempo, nosotros vamos por eso les di el ejemplo de las patas de la mesa, vamos a tomar en cuenta las piezas dentarias pilares como 4 patas de una mesa. Las 4 patas de la mesa son los caninos y los molares. Primero o segundo molares no importa. Esas son las 4 patas de una mesa. Si yo tengo solamente los 2 caninos y 2 molares, mi vía de carga va a ser dentaria. ¿Se entendió? Porque tengo las 4 patas de la mesa. Si me falta una de esas patas, ahí tengo que parar, decir, para, y evaluemos a ver qué tenemos y qué nos falta. ¿Se entiende? Pero no los quiero complicar mucho ahora. Doctor, disculpe la molestia. A mí no me quedó muy claro lo de la clasificación de Kennedy. Ajá. ¿Qué parte? Sería cómo sacar las clases. Bueno, tenemos clase 1 es bilateral posterior. Al decir bilateral posterior es bilateral sin pilar posterior. ¿Está? O sea que detrás del último diente no hay nada. Que puede ser mínimo, como mínimo, te tienen que faltar, como mínimo, repito, los 2 segundos molares. Eso sería ya una clase 1 bilateral posterior. En este caso, no te olvidate, no mires la brecha anterior, te faltan segundo, primero y segundo, primero y segundo. ¿Se entiende? Sí, Entonces, al faltarte como mínimo, y te hablo como mínimo nomás para que entiendas, no dice así la definición, los segundos molares es una clase 1. La clase 2 es desdentado unilateral posterior o unilateral sin pilar posterior, que nuevamente te tiene que faltar como mínimo el segundo molar inferior. Perdón, inferior o superior, indistintamente. La clase 3 te dice desdentado unilateral con pilar posterior.
te puede faltar así salpicado o alternado cualquier pieza dentaria, pero sí o sí tienen que estar presentes los segundos molares. Porque si no está presente alguno de estos, ya sería una clase 1 o 2. Y la clase 4 es desdentado bilateral anterior. Esto quiere decir que es un desdentado anterior, pero tiene que cruzar la línea media. Si no cruza la línea media, es clase 3. ¿Se entendió un poquito más ahí? Sí, doctor, y la clase 4 era la que no admitía subdivisión, ¿cierto? No admite subdivisión, correcto. Bien, ¿estamos, chicos? Esa es la bibliografía, de ahí la pueden estudiar. De ahí lo pueden estudiar. Sobre el Mayat Desplat es muy didáctico.